es realmente un honor y un privilegio coordinar esta mesa que va a contar con la exposición del profesor Ferrer. Profesor Ferrer, que tiene un larguísimo currículum, pero que me ha pedido que lo presente de manera breve, con dos de los elementos más destacados. El profesor Ferrer es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y además fue el coordinador de la comisión organizadora y el primer presidente de CLACSO, ¿verdad?, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Le doy entonces, en primer lugar, la palabra al profesor Ferrer. Muchas gracias, por favor. Buenas noches. Bueno, desde luego muy honrado y contento de participar en este evento de CLACSO, que fue creado hace 50 años por un grupo muy destacado de cientistas sociales latinoamericanos, y ver después de tantos años que la institución ha cumplido y superado los sueños que nos animaron cuando lo pusimos en marcha, es realmente una enorme satisfacción, y desde luego poder estar aquí esta tarde para plantear algunas ideas relativas a los desafíos de la economía política en América Latina en estos principios del siglo XXI. Y yo diría que los desafíos son los mismos que se plantearon al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la experiencia de la crisis mundial y de la guerra, nuestros países que se habían insertado al mundo como proveedores de materias primas e importadores de manufacturas y de capitales, época, y una de ellas, Raúl Previs, que había sido gerente general del Banco Central de la Argentina en 1935 y había tenido que administrar la crisis, la crisis mundial, comenzó a elaborar desde la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires en la década del 40. Yo tuve la fortuna de ser su alumno en el último curso y el último seminario que él dirigió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un curso que se llamaba Dinámica Económica, y a partir de allí, Previs fue a la CEPAL y fue el fundador de esto que se llama el estructuralismo latinoamericano. Y yo recuerdo vividamente la primera reunión del seminario con Previs en el 48, cuando él empezó a relatar su experiencia en el Banco Central y a sentirse cada vez más insatisfecho con los instrumentos que le proporcionaba la teoría tradicional, la teoría neoclásica. Y preguntó, me acuerdo en aquella reunión, a qué atribuíamos nosotros esa insatisfacción. Y yo tuve el atrevimiento de decirle que era porque no le servían esas ideas para manejar los problemas que tenía. Me dijo, es exactamente así. Y desde entonces hasta el final de sus días yo tuve el privilegio de ser su amigo. Pero lo que Previs planteó en aquel tiempo, y después lo llevó a la CEPAL, allá a mediados del 46, 47, con la colaboración de un grupo de jóvenes y destacados economistas latinoamericanos, entre ellos Celso Furtado, Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto, estaba Noyola Vázquez, también un destacado economista mexicano. Desde allí se construyó esto que más tarde se llamaría el estructuralismo latinoamericano. Y el planteo de Previs tenía dos ejes fundamentales. El primero, decir que teníamos que rebelarnos contra el pensamiento céntrico. Es decir, que debíamos observar la realidad desde nuestras propias perspectivas y no someternos al pensamiento originado en los centros del poder mundial, que naturalmente es funcional a la reproducción de la posición dominante. Y el segundo argumento fundamental era que, mirando el mundo desde nuestra propia realidad,
teníamos que tratar de entenderlo y después tratar de entender también, desde esa perspectiva propia, qué es el desarrollo y qué es lo que teníamos que hacer en América Latina para superar la marginación, la pobreza, la exclusión, la subindustrialización, la condición periférica. Entonces se construyó un pensamiento en torno a la organización del orden mundial, la idea de que había un centro que era el centro desarrollado del Atlántico Norte, conformado por las naciones industriales de Europa más los Estados Unidos, que desde el momento del descubrimiento de América y de la llegada de los portugueses a Oriente, en la última década del siglo XV, se fue construyendo como el polo dominante del orden mundial, y ese era el centro que tenía el monopolio de la tecnología, de la industria, y que organizaba el mundo desde sus propios objetivos. De allí surgió la era del imperialismo, el reparto de gran parte de los territorios de África y Asia entre un reducido grupo de naciones imperiales, y la formación de una división del trabajo en la cual el centro era el Atlántico Norte y la periferia era el resto del mundo, Asia, África, América Latina. Y que ese mundo era un mundo de dominación, donde los países de la periferia vendían materias primas, alimentos, compraban manufacturas, importaban capitales y de hecho entregaban gran parte del control de sus propios recursos a las empresas de los países del centro. Ese era el mundo, ese era el centro que presentó aquellas ideas de organización, por ejemplo, la teoría clásica del comercio internacional, que Prevey decía que no teníamos que aceptar porque efectivamente eso respondía a los intereses del centro del poder mundial. Y el segundo elemento era, ¿qué teníamos que hacer? Si ya estábamos convencidos de que la condición periférica y la especialización en la producción primaria no alcanzaba, teníamos que industrializarnos, incorporar la ciencia, la tecnología, agregar valor a la producción primaria, generar empleo, aumentar la productividad. Teníamos que resolver el problema de la desigualdad, que es un problema histórico de América Latina, que viene de los años fundacionales de la conquista, de la dominación de los pueblos originarios y más tarde la incorporación de los esclavos, que configuró una estratificación social y una desigualdad que sigue prevaleciendo como un factor determinante de la desigualdad en el continente. Había que resolver ese problema. Y aparte de la industrialización y el ataque a la desigualdad, teníamos que pensar los problemas solidariamente desde una perspectiva de integración latinoamericana, ampliando el mercado, generando mejores condiciones para el proceso de transformación. Y este conjunto de ideas dio lugar a una visión macroeconómica de la administración de la economía y a un célebre conflicto, una disputa, una polémica muy fuerte en la década del 50 entre el Fondo Monetario Internacional, que cultivaba la idea de que la inflación era un fenómeno estrictamente monetario, y el estructuralismo, que decía que había razones estructurales en el subdesarrollo que explicaban esta tendencia inflacionaria en América Latina. Y se fue enriqueciendo entonces este pensamiento transformador. Se incorporó posteriormente a la dimensión científica y tecnológica, un aporte muy importante fue también de un argentino, Jorge Sábato, que señaló el carácter fundamental de la ciencia y de la tecnología y de la gestión del conocimiento como factor fundamental del desarrollo. Y desde luego el problema del Estado, la idea de que estábamos en economía de mercado, pero que sin un Estado desarrollista, con inclusión social, con objetivos propios de defensa de la soberanía, de la integridad de nuestros pueblos, que no es posible el desarrollo. Se conformó entonces este conjunto de ideas que se fue gestando desde fines de la década del 40, y fue precisamente en este escenario de ideas que surgió Claxo. Nosotros, cuando comenzamos a reunirnos para organizar este consejo, hablábamos en esas ideas con el propósito de pensar juntos entre los latinoamericanos nuestra realidad, y este sigue siendo el desafío actualmente. ¿Qué pasó después?
Nuestros países, por las limitaciones del proceso de transformación, fuimos cayendo en un nivel de endeudamiento insostenible y terminamos con la crisis de principios de la década del 80, que provoca la clausura de ese pensamiento estructuralista transformador y su sustitución por otro tipo de ideas ligadas a la realidad que estaba surgiendo, en primer lugar, de la deuda latinoamericana y de la vulnerabilidad de nuestros países, y por el otro lado, el surgimiento en el mundo de una hegemonía decisiva del mundo financiero, el mundo del dinero, lo que se llama la financiarización. Y a partir de allí, aquellas ideas de mirar el mundo de nuestras propias perspectivas, de concebir el desarrollo como una decisión política de nuestros pueblos, fue sustituido por la idea de que estamos en un mundo global, donde el poder está concentrado en los mercados financieros, en las grandes empresas, en los principales países, y olvídense de que países periféricos como los de América Latina pueden aspirar a construir proyectos nacionales de desarrollo. Y a partir de allí, desde luego vuelve a imponerse el pensamiento céntrico, que tiene nombre y apellido, el Consenso de Washington. La idea de Previ del pensamiento autónomo colapsó en ese periodo. Y desde el punto de vista del desarrollo, toda la preocupación que teníamos de la industrialización sustitutiva de importaciones, de la tecnología, de la integración de las cadenas de valor, fue sustituida por la idea de que no hay que preocuparse, porque el mercado por sí solo genera las condiciones necesarias para el crecimiento económico. Y esta fue la situación que hemos vivido durante un periodo prolongado, desde la instalación de la crisis de la deuda, hasta que finalmente, de diversas maneras, este proyecto neoliberal colapsó en nuestros países y se abrió de distinta manera también en los países de América Latina la búsqueda de nuevos caminos y, por lo tanto, la recuperación de aquellas viejas propuestas del estructuralismo, mirar el mundo de nuestras propias perspectivas y transformar el subdesarrollo en desarrollo e inclusión social a partir de una decisión política de transformación de nuestros pueblos. Esas ideas siguen siendo hoy absolutamente válidas. Ahora, sucede que han cambiado profundamente las condiciones en las cuales estos dos ejes del pensamiento estructuralista se fundaron en sus orígenes. En primer lugar, porque se ha producido un cambio extraordinario en el centro. El centro, como yo les recordaba, de que nos hablaba Previs, el estructuralismo, era el Atlántico Norte. Eran las viejas naciones industriales del Atlántico Norte, con la adición de un país asiático que no llegaba a transformar el peso relativo decisivo del Atlántico Norte, me refiero a Japón. Ese Atlántico Norte era el centro y la periferia era el resto del mundo. Bueno, esto ha cambiado. La emergencia de China y de los países emergentes de Asia ha sustituido el viejo mundo unipolar y la vieja relación centro-periferia entre ese centro unipolar y el resto del mundo en un mundo multipolar. El centro hoy es mucho más amplio que en aquella época, incluye a China, incluye desde luego Japón, a las naciones emergentes de Asia como Corea, un mundo multipolar que es muy distinto al de aquella época en que surgió el pensamiento latinoamericano. Y por lo tanto, este es un cambio fundamental y la vieja periferia se ha desmembrado porque varios de los países que eran parte fundamental de la misma, en primer lugar China, han pasado a ser miembros del centro, como países industriales avanzados que participan en una división del trabajo en la cual son protagonistas en las industrias, en los bienes y servicios de alta tecnología y en el movimiento de capitales. Entonces, el contexto externo cambió respecto de aquella época. Por otra parte, se ha producido una crisis de la financiarización. Ese modelo económico global
fundado en el mundo del dinero, ha colapsado con la crisis iniciada en el 2008, con las hipotecas norteamericanas, la caída de Lehman Brothers, provocó una crisis, como ustedes saben, fenomenal, que arrastró al sistema financiero del Atlántico Norte y fue rescatado por una intervención masiva de los Estados nacionales. Y esto ha provocado un descrédito del pensamiento neoliberal. La financiarización impulsó una visión dominante de la cual nosotros fuimos tributarios y que es la visión neoliberal, de que no hay fronteras, de que prácticamente no hay estados nacionales, que hay un solo mercado mundial, que hay un solo capitalismo y que hay que dejar que la plata circule de un lado para otro. Ahora la gente no, pero la plata sí. Y el dominio de los recursos a través de las grandes corporaciones transnacionales. Esa forma de organizar el mundo ha fracasado, y ha fracasado en parte porque se ha demostrado que no era cierta. A partir de la experiencia de estos países emergentes de Asia, que hicieron exactamente lo contrario que pregonaba el Consenso de Washington. En vez de abandonar al Estado y someterse a las corrientes financieras y a las corrientes del mercado mundial, afirmaron sus proyectos nacionales de desarrollo, de transformación, de industrialización, y alcanzaron lo que no alcanzaron. Entonces, tenemos por un lado, respecto del desafío de la economía política latinoamericana, esta vigencia de los planteos fundamentales del estructuralismo en un escenario, como acabo de recordar, muy distinto, donde se nos plantea el problema de qué relación vamos a tener con ese nuevo centro ampliado. Vamos a reproducir con China y con las nuevas naciones emergentes de Asia la misma relación que tuvimos con el viejo centro hegemónico del Atlántico Norte, es decir, vamos a ser la periferia del nuevo centro, especializándonos en la producción primaria, importando capitales, dándoles una posición dominante en nuestros recursos a esos intereses, o vamos a evitar esto, transformando nuestra relación externa y aprovechando este avance fenomenal, que es la creación de un mundo multipolar, que es un hecho extremadamente positivo desde el punto de vista del desarrollo, porque amplía los mercados, amplía las fuentes de financiamiento, pero el riesgo es que si no tomamos la decisión, como propone desde sus principios el estructuralismo, de transformar la estructura productiva, de incorporar la tecnología, de cambiar nuestra posición en la división del trabajo, de constituir economías de mercado nacionales con un fuerte protagonismo del Estado y de las empresas propias. Si no insistimos en ese camino, corremos el riesgo de volver a caer en el nuevo escenario, en la condición periférica, en reproducir su desarrollo. Y el otro tema respecto de la dinámica del desarrollo, claro, se da de una manera más compleja de aquella que tuvo lugar en los tiempos fundacionales del estructuralismo, pero esencialmente sigue siendo lo mismo. El desarrollo es la capacidad de gestionar el conocimiento, de transformar la estructura productiva. Tenemos que abandonar la vieja idea de la industrialización sustitutiva de importaciones que ha prevalecido en nuestros países y que consiste en producir bienes que importamos, por ejemplo, un bien cualquiera, que lo importamos, lo vamos a producir, pero sucede que lo producimos, pero el día de mañana estamos importando otras cosas que surgen de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto tenemos que sustituir la industrialización sustitutiva de importaciones del pasado para tener una industrialización sustitutiva de importaciones del futuro, anticipándonos a los cambios tecnológicos, incorporando en el tejido productivo las actividades que están en la frontera del conocimiento. Y allí entonces el tema de las cadenas de valor. ¿Vamos a ocupar los escalones secundarios de las cadenas de valor transnacionales o vamos a construir nuestras propias cadenas de valor integradas en los mercados nacionales y en el mercado latinoamericano? Y cuando participamos en las transnacionales, en las cadenas globales, no hacerlo en los segmentos secundarios, como nos sucede, por ejemplo, en la industria automotriz, que se ha desarrollado en nuestros países a partir de filiales, corporaciones transnacionales, y nos han delegado a los escalones secundarios
del contenido tecnológico de los bienes. Entonces, se plantea otra vez el mismo problema de la transformación, de la industrialización, en un contexto más complejo, más dinámico, con nuevos actores, como acabo de recordar. Y se plantea también aquel viejo problema que se discutió en aquellos años, el de la macroeconomía. ¿Cuál es la macroeconomía del desarrollo? Es decir, ¿cómo gestionamos el balance de pagos, los pagos internacionales, el presupuesto, la distribución del ingreso? ¿Cómo administramos el sistema económico para que la transformación sea posible? Porque está muy claro que no es posible un proceso de transformación que incluye combatir la desigualdad, transformar la estructura productiva, generar nuevos actores. Y esto implica en sí mismo un escenario conflictivo de nuevos actores, de viejos intereses. Y si el Estado no se maneja en un orden macroeconómico bajo control, es muy difícil realmente prosperar en el éxito de estas políticas de transformación y de afirmación de la soberanía en el escenario internacional. Y observando la experiencia de nuestros países y las dificultades que recurrentemente tienen en nuestros países las políticas de inspiración nacional y popular, que están bien orientadas porque corresponden a lo que hace falta, corresponden a la búsqueda de la equidad, de la inclusión, de la afirmación de la soberanía, de estar en el mundo en el comando de nuestro propio destino. Pero eso no alcanza. Eso no alcanza si no se constituye al mismo tiempo un orden macroeconómico sólido. Y suele suceder que las mejores intenciones a veces se ven comprometidas por un manejo imprudente del gasto público, por la aparición de desequilibrio en el presupuesto, por el riesgo de lo que se llama la enfermedad holandesa, caer en la trampa del dólar barato, que es un mal endémico de los países especializados en la producción primaria y que implica la destrucción de la competitividad de los sectores de mayor contenido de tecnología y valor agregado. Y entonces cuando el manejo insuficiente de estas dimensiones de la macroeconomía, porque la heterodoxia tiene que ser una heterodoxia que tenga en cuenta la necesidad de los equilibrios fundamentales. No hay soberanía si uno no tiene la casa en orden. Y esa soberanía y esa casa en orden no es la del pensamiento neoliberal, es la de la afirmación de una sociedad y de un país de tener su economía ordenada para poder realizar el proceso de transformación y llevarlo al éxito. Este es un viejo problema que se planteaba también en aquella época. Y yo recuerdo, volviendo a Previs, que como don Raúl había sido gerente del Banco Central y junto a su planteo sobre el pensamiento propio y la industrialización insistía mucho en estas cuestiones de la estabilidad y del orden fiscal y del orden monetario, es decir, el orden macroeconómico. Y nosotros, muchos de los jóvenes que lo seguíamos, pero éramos tal vez menos prudentes que él en ese sentido. Y ahora, después de tanto tiempo, es verdad que el orden macroeconómico y la consistencia macroeconómica de la política de presupuesto fiscal, monetaria, de tipo de cambio, es fundamental, porque si esto no se logra, finalmente los procesos de transformación entran en procesos de turbulencia que son el caldo de cultivo para la vuelta al planteo neoliberal. Y entonces estos son los desafíos ahora de la economía política en América Latina, en nuestros países. ¿Cómo hacemos aquello que nos decían los estructuralistas de hace unos cuantos años y lo que pensábamos cuando constituimos Claxo? De que sí, que tenemos que tener un pensamiento propio, que tenemos que afirmar la soberanía, que tenemos que transformarnos. ¿Cómo logramos alcanzar esos objetivos con realismo en el mundo complejo que vivimos? Y esto plantea, por último, una revisión de la misma cuestión de la integración, porque en ese planteo estructuralista, yo les decía, y también por inspiración de Previs y de la CEPAL, surgió la idea de la integración y se crearon todos estos esquemas, el Grupo Andino, el Mercosur, la integración centroamericana, los diversos esquemas de integración que se han dado en nuestros países.
y que sin embargo no han dado los frutos que se esperaba en el tiempo, y tal vez porque le estábamos pidiendo más de lo posible a los esquemas de integración. A veces existió la fantasía que era posible armar una integración latinoamericana delegando en la esfera transnacional la responsabilidad del comando, transfiriendo soberanía a la esfera transnacional, como pasó, por ejemplo, en la Unión Europea. Alguna vez se habló de la moneda única, pero esto es muy difícil en países tan distintos como los nuestros, con distintos tamaños, distintos niveles de desarrollo, incluso distintos proyectos nacionales. Entonces, a veces aparece como un síntoma de desconfianza, de desconsuelo, la sensación de fracaso, de que la sensación de que la integración ha fracasado. La integración no ha fracasado, la integración ha dado lo que puede dar, y puede dar mucho más. Y ha dado mucho en el plano político, porque mientras en el campo de la integración del comercio y de las inversiones nos queda mucho por avanzar, en el plano político hemos logrado un grado de concertación entre nuestros países que nos ha permitido plantearnos en el escenario internacional, asumiendo la responsabilidad de resolver nuestros propios conflictos entre nosotros mismos sin la interferencia de factores extrarregión, conflictos internos que tuvimos en Paraguay, en Ecuador, en otros lados, y lo hemos resuelto entre nosotros. Y se han creado mecanismos, la UNASUR, una serie de instrumentos de concertación política que revela realmente un acercamiento en la construcción de posiciones frente al escenario internacional. Entonces yo creo que respecto de la integración, la validez del proyecto sigue siendo incuestionable, solo que hay que observarlo con realismo, no hay que pedirle lo imposible. Y dentro de lo posible hay infinidad de cosas fundamentales que podemos hacer. Por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura, el avance en la ciencia y la tecnología, la integración de las regiones fronterizas, el avance en el campo de la ciencia y la tecnología, vuelvo a insistir, a partir de la cooperación de las universidades, de los centros de investigación. Es decir, una integración realista y posible, reconociendo las asimetrías y las desigualdades. No es viable, vuelvo a insistir, una integración que delegue en esferas transnacional la conducción del proceso. La experiencia europea me parece que es concluyente. ¿Cuáles son las dificultades que se plantean cuando eso existe? Y dentro de esa realidad hay situaciones tan distintas, como por ejemplo la de Alemania y la de Grecia. Entonces, abandonemos las fantasías de la integración imposible y asumamos la realidad de la integración posible, que, vuelvo a insistir, tiene un inmenso campo de posibilidades y de solidaridad, por ejemplo, en el Mercosur, la cooperación de Argentina y Chile, como las 12, Argentina, Chile, Brasil, Chile, que no es miembro del Mercosur, pero es miembro asociado, y lograr que los países de mayor desarrollo contribuyan también al desarrollo de aquellos de menor tamaño y menor nivel de industrialización. Es decir, una integración solidaria, realista y posible, donde hay una enorme posibilidad. Pero otra vez, la integración va a ser el resultado de las situaciones nacionales. A la integración le va a ir tan bien como le vaya a nuestros países. En la medida en que nosotros vayamos construyendo modelos nacionales de desarrollo autocentrados, fundados en la inclusión social, en la construcción de una economía de mercado con una fuerte participación de los sectores privados nacionales, con estados desarrollistas. En la medida que avancemos en ese camino al nivel de cada país, vamos a generar condiciones propicias para la integración. Y entonces ahora, 50 años después que se creó Claxo, en el ámbito y en el escenario de aquellas ideas del estructuralismo latinoamericano, está la organización con este formidable potencial que se ha demostrado en esta reunión, juntándonos los latinoamericanos para pensar juntos el mundo, como nos habían propuesto Previs y los estructuralistas, entender el mundo y entender el desarrollo, y hacerlo entre nosotros, enriqueciendo la experiencia de cada uno a partir de la solidaridad y del compromiso con la transformación. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, profesor Ferrer. Vamos a dar paso ahora a los comentarios de la profesora Alicia Puyana. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Oxford y profesora e investigadora en Flaxo, México. Alicia. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Flaxo por haberme brindado este privilegio de comentar al doctor Ferrer y a Karina por prestarme sus anteojos porque perdí los míos. Realmente es un privilegio para mí innecesario por demás comentar la conferencia del maestro Aldo Ferrer, mentor de economistas, asesor de gobiernos, ministro de Finanzas, y sigue trabajando arduamente. Acá me comentaron que hace una recolección de las cuentas nacionales. Y sigue trabajando, como ustedes lo pudieron constatar ahora, en los problemas económicos y las relaciones internacionales más contemporáneas. Ha sido una de las voces más claras sobre el estructuralismo y ha contribuido al aporte latinoamericano al pensamiento económico mundial. Él junto con Prebisch, como él lo mencionaba, aportó mucho al estructuralismo que podemos decir hoy está en resurgencia ante la crisis de la economía mundial, de la economía neoclásica, de su enseñanza en las facultades de economía de todo el mundo, pero también, y eso ha dejado a la región sin crecimiento y a las élites nacionales también, salvo contadas excepciones en algunos países, sin el pensamiento crítico y la propuesta positiva que nos comentó el doctor Ferrer. Desde que empezaron las reformas, en donde se truncó el modelo que venía operando gracias al estructuralismo, se dijo que se estaban redefiniendo las fronteras del Estado. Es un gran eufemismo, realmente, porque se trató de trastocar a profundidad las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y el capital y entre el capital y el trabajo, algo que quería modificarse y no se pudo modificar. La esencia de las reformas, contradiciendo todo lo que decía antes y lo expresó muy bien el doctor Ferrer, fue ajustar, privatizar y estabilizar, y mucho menos liberalizar la economía, porque se dejaron los grandes grupos de poder y la gran concentración del ingreso, de la producción, del capital financiero e inclusive del capital humano. Hay tanta concentración en el capital financiero como en el conocimiento en casi todos nuestros países. Pero yo quisiera también plantear que es necesario comentar entre nosotros qué es economía política. Bien podría ser la versión de Sismondi del siglo XIX de que la economía política es el arte de bien gobernar, de transformar las estructuras productivas y distribuir los productos del desarrollo equitativamente de manera que se beneficie toda la población. O puede ser como ahora se trata del acceso de los grupos de presión a los canales formales e informales de toma de decisiones de las políticas para lograr políticas que beneficien a ciertos grupos. Y como los grupos de presión son muy diferentes en su capacidad económica y en su capacidad de cabildeo, cómo se distribuyen o qué tipo de políticas se resultan de ese acceso es bastante inequitativo. Y yo creo que con todas las reservas, y puedo equivocarme, en América Latina siempre ha existido esa gran desigualdad dentro de la sociedad y esa gran desigualdad en los accesos a la toma de decisiones. Y por eso es que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y no se ha logrado, como decía el doctor Ferrer, resolver muchos de los problemas del desarrollo. Me da la sensación, lógicamente, que la segunda versión de economía política es la que nos ha presentado también, salvo modificaciones, el doctor Ferrer, y yo creo que es la que ha estado permanente y explica ahora el proceso, el cambio radical que se hizo en América Latina
que fue más radical adoptando el consenso de Washington o las reformas estructurales que cualquier otra región del mundo. Yo creo que hay algunos elementos que explican eso, ¿verdad? Primero es que ha estado, como lo decía ayer, en América Latina ha habido siempre una discriminación permanente en contra del trabajo y una estructura social bastante inequitativa. Una dependencia permanente de la exportación de las materias primas que no se truncó totalmente y ahora vino con fuerza el retorno al extractivismo. El abandono del sector agrícola y renunciar a la revolución en la agricultura, es decir, cambios importantes en los rendimientos por hectárea, cambios importantes en la productividad y elevación del ingreso rural y de la capacidad de compra de la población rural, y el fracaso en industrializar y desarrollar las manufacturas como eje del cambio tecnológico. Y por lógico, el resultado de todo esto es una desigualdad y conceptos nuevos de la desigualdad que se olvidaron en todos los trabajos que hemos hecho, que es la desigualdad horizontal, ¿verdad? No la desigualdad entre individuos o entre hogares, sino entre grupos y colectivos, por ejemplo, los indígenas, las mujeres, etcétera, y yo luego explayaré eso. De todas maneras, inclusive desde la independencia ha habido esa discriminación contra el trabajo. Las élites triunfantes en la independencia con muchísimo entusiasmo establecieron economías y legislaciones aparentemente muy liberales en sociedades muy desiguales. Y la ciudadanía se concedió a los hombres ilustrados y con propiedad. Todos los demás se excluyeron, las mujeres, los indígenas, etcétera. Nos comentaba el profesor Ferrer, esos son los cimientos de esta desigualdad que existe hasta ahora. Pero grandes procesos de distribución de la propiedad y distribución del ingreso han tomado o han ocurrido en América Latina en momentos muy específicos de gran confrontación. Por ejemplo, México en la Revolución Mexicana, gran distribución de la propiedad agrícola y cambio en la estructura social. En Cuba, en Nicaragua, años antes también en Bolivia. En Colombia jamás se distanció de la ortodoxia más rigurosa nunca abandonó una macroeconomía totalmente ortodoxa, ni hizo reformas distributivas importantes. En Argentina las hubo también, etcétera. La reducción de la pobreza urbana y la mejora salarial urbana durante el sistema de la sustitución de importaciones, que sí fue un impulso y un interés en transformar la estructura productiva y transformar también la estructura de las exportaciones. En ese momento, el aumento del ingreso, el aumento de la participación del trabajo en el ingreso, en la distribución primaria del ingreso, vino más que todo por el crecimiento y el goteo y mucho menos por esfuerzos distributivos. Se generó de todas maneras una migración masiva del campo, porque la sustitución de importaciones sí discriminó contra el sector agrícola, y esa migración masiva del campo a las ciudades no se hizo como pensaba Prebisch y Furtado, Caldor y muchos otros que trataron el problema del desarrollo, y por supuesto el maestro Ferrer. No fue a las industrias y a las manufacturas, sino que se acumuló en el sector informal, que se convirtió en una especie de refugio del subempleo o del empleo de bajísima calidad y de bajísima productividad. Los estímulos a las manufacturas fueron contados, pero se privilegió mucho la gran manufactura intensiva en capital e intensiva en tecnología externa, de manera que eso creó también una fractura y un dualismo en el sector urbano muy complejo
sector formal, sector informal y dualismo en el sector manufacturero entre las grandes, muy modernas empresas y una gran cantidad de empresas pequeñas, casi que artesanales. Y esa es una gran diferencia entre Japón y Corea, en donde la estructura manufacturera es un poco más pareja y las pequeñas y medianas industrias tienen altísima tecnología y proveen insumos a las grandes empresas. Aquí no ocurrió eso y no ocurre todavía hoy. Luego vino lo que nos comentaba el profesor Ferrer, el gran cambio estructural, esa redefinición, ese eufemismo de la redefinición de las fronteras del Estado, y se estableció el modelo exportador basado en las inversiones extranjeras, tratando de reubicar nuevamente los productos, los factores productivos hacia las ventajas comparativas, y se puso en el centro y en el eje de la política económica, de la macroeconomía, que esta vez ya adoptó totalmente, por una parte, las metáforas de la física y por otra parte, los criterios microeconómicos para el ejercicio macroeconómico, como si los criterios microeconómicos fueran suficientes para resolver el ciclo económico, el gran desempleo o la inflación. Durante el modelo, de todas maneras, se sigue discriminando y mucho más contra el trabajo. La economía política de la liberalización y de la rebaja de los aranceles fue discriminatoria contra el trabajo. En primer lugar, por ejemplo, en México, también en Colombia y en muchos países se desprotegió totalmente la agricultura o muy aceleradamente la agricultura, y se introdujo por primera vez la desgravación total de la agricultura en los acuerdos de libre comercio, cuando desde el GATT la agricultura tenía un estatus privilegiado. En segundo lugar, ya casi termino. ¿Ya? ¿No? Ah, qué susto. Ok. ¿Hay tiempo? Ok, sí, porque… Ok, ya me compré, ahora sí. Bueno, la desgravación en las manufacturas fue también muy sesgada contra el trabajo, porque se desgravó muy acelerada, más intensamente y más aceleradamente aquellas industrias intensivas en trabajo, y se protegió y se desgravó relativamente más lentamente las grandes industrias intensivas en tecnología e inversión extranjera directa. Si a eso le sumamos las privatizaciones que también desencadenaron grandes cesaciones de empleo, encontramos que viene allí un gran deterioro de las condiciones del empleo y viene un gran deterioro de los salarios. Entonces, vemos que siempre ha habido, desde prácticamente, y es mi propuesta, el maestro Ferrer es también historiador, muy buen historiador, me puede corregir en todo eso, pero esa discriminación y ese privilegio al capital y al gran capital está casi que desde nuestra fundación, con momentos de tratar de salir de eso escape, pero no se ha logrado. ¿Cómo se manifiesta la discriminación contra el trabajo en el modelo liberal actual? En primer lugar, se ha descendido el valor agregado de la producción total y especialmente de las exportaciones. Casi que podríamos decir que el modelo exportador hizo una gran sustitución de trabajo nacional por trabajo importado, y lo que se exporta son bienes, componentes importados, o sea, la gran sustitución de trabajo nacional por trabajo importado, y por eso el descenso de los salarios y la exclusión del trabajo en los sectores dinámicos manufactureros de la economía. Ha aumentado terriblemente la propensión a importar, es decir, ¿cuál es la elasticidad ingreso de las importaciones? En México, si la economía crece 1%, las importaciones crecen el 5%. De manera que para mantener el equilibrio en la cuenta corriente o en las cuentas de capitales, la economía no puede crecer, porque si no hay un desajuste muy grande y habría presiones inflacionarias, lo cual quiere decir que la economía no puede crecer más allá en México del 1, 3%, 2%, lo cual excluye o impide que se genere el empleo necesario
para captar en buen empleo a los nuevos integrantes de la fuerza laboral. Es decir, los jóvenes que se integran al mercado laboral no tienen dónde trabajar por esa restricción. Y me parece que la única forma de salir de esa trampa sería cambiar el modelo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Nos ha dicho algunas muy buenas pautas el maestro Ferrer. Y también el siguiente problema es que se redujo la elasticidad de ingreso del empleo. Es decir, ¿cuánto crece el empleo cuando el ingreso o el Producto Interno Bruto crece un 1%? Eso se ha reducido de tal manera que para generar el mismo empleo de los años 60 y 70 se necesitan tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto mucho más altas, pero por la propensión a importar no se puede crecer. Y por eso tenemos el crecimiento sin empleo, el empleo precario y todos estos problemas. Bueno, ya hablé que no se hizo la revolución agrícola y eso ha condenado a la población rural y la demanda interna a muy baja capacidad, ¿verdad? Y la economía está en un equilibrio precario de baja productividad, bajo ingreso y bajo consumo y dependiendo mucho de los mercados externos. Finalmente, quiero comentarles lo que es la desigualdad horizontal. Este es un nuevo concepto que han puesto los economistas ahora en trabajo y es muy compleja, es multifacética, tiene formas culturales, políticas, sociales de discriminación a grupos sociales. La desigualdad que hemos tratado siempre es la vertical entre ciudadanos, entre individuos o entre hogares. Esta es hacia grupos, por ejemplo, los indígenas, la población afro-latinoamericana, las mujeres, los discapacitados, por preferencia, por religión, por lengua, se discrimina. Y a mayor el tamaño de la población discriminada y mayor la intensidad de la discriminación, más difícil es reducir la desigualdad o reducir la pobreza. Entonces se necesita, por ejemplo, hacia la población indígena, en México es más o menos el 16% de la población indígena, pero en Perú es cerca del 60%, Bolivia, hacer políticas, macropolíticas de discriminación positiva para resolver esa deuda social que tienen nuestras sociedades con muchísimos grupos, no solamente con los grupos. Y otro problema es la insostenibilidad ambiental. Como viene en la economía, el modelo de crecimiento establecido y los patrones de consumo, que es algo que también trataron mucho los estructuralistas, especialmente creo que Furtado lo trabajó muy bien y usted también. Es decir, como hay una estructura social tan concentrado y unos patrones de crecimiento, de comportamiento y de consumo de las élites, eso prende y se introduce, digamos, las preguntas básicas del gobierno y también de la sociedad. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Con cuánto trabajo o con cuánta tecnología? ¿Y para quién producir? Se hace en función de los intereses de las élites, que son muy estrechas. Entonces ustedes ven esa gran propaganda de cosas muy sofisticadas a las cuales pues nadie puede soñar de consumir, ¿verdad? Si ese modelo y ese patrón no se cambia, realmente ni siquiera puede crecer más América Latina, pero va a seguir devastando el medio ambiente y va a seguir polarizando la sociedad con grandes desigualdades sociales, económicas y políticas, y esa economía política tendrá esos canales muy estrechos para la gran mayoría y unos canales sumamente amplios para la gran minoría poderosa. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesora Puyana, por los comentarios. Como los dos han sido muy respetuosos del tiempo, nos quedan 10 minutos que vamos a aprovecharlos habilitando 3 preguntas, solamente 3. No estaba previsto el espacio de las preguntas, así que podemos sentirnos privilegiados y privilegiadas de poder tener 3 preguntas para el profesor Ferrer o para la profesora Puyana. Allí vi una mano, ¿puede ser? Primero las preguntas y después las respuestas. Muy buenas tardes a la mesa principal, a todos los asistentes y al doctor Ferrer por que
prácticamente esta iniciativa nos permite hoy compartir con él una cantidad de temas que son de vital importancia para nuestros pueblos. Yo quería, precisamente, se ha abordado el tema de la micro y la macro, y actualmente se plantea que no hay tal dicotomía, pero pensaríamos que precisamente allí es donde radica nuestro problema de desarrollo. Precisamente el diseño de la política económica siempre se ha realizado desde los centros urbanos de las ciudades. Entonces, desde ahí construimos el primer inconveniente. Precisamente en los territorios o aquellos municipios que no tienen incidencia en el desarrollo de la política económica quedan en la periferia y quedan imposibilitados de participar precisamente de esas ventajas competitivas o comparativas que genera el comercio internacional. Entonces tenemos no solamente el problema de déficit de valor agregado, sino también, además de eso, la imposibilidad de armonizar las políticas económicas nacionales con las políticas económicas a nivel territorial, y yo pensaría, ¿será que es pertinente pensar en un desarrollo local sin armonizar dichas políticas? Lo segundo tiene que ver con los indicadores que son demasiadamente generalizadores y no permiten especificar los problemas de desarrollo que tienen algunas regiones del país. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo quiero preguntarle al profesor Ferrer, porque es muy interesante la exposición en la medida en que resurge de alguna forma el estructuralismo. Pero en este momento donde, como usted lo decía, China y hay una reconfiguración del poder, ¿cómo hacemos nosotros? Porque es Latinoamérica con todos sus problemas que tiene, ¿cómo hacemos nosotros para poder dar ese salto a que haya ese orden, o sea, que se combine? Porque ya decir vamos al socialismo, como que uno dice, eso no es como tan viable muy cerca. Entonces, lo que yo entendí es que usted propone como un intermedio donde logremos un justo medio para tener la casa en orden desde el punto de vista macroeconómico. ¿Sí quedó? Sí. Bueno, gracias. Perfectamente claro. Buenas tardes, gracias a los profesores por sus excelentes exposiciones. Yo les pediría a los dos profesores que hicieran una mirada un poco crítica de los intentos latinoamericanos alternativos que se han intentado montar al neoliberalismo y cuáles serían las maneras o los principales ejes para poder resignificar esos intentos alternativos al modelo neoliberal. Bueno, Quizás con este que algunos comentarios. En primer lugar, le quiero agradecer a la profesora Puyana, porque lo que ella dijo su exposición y la mía son absolutamente complementarias. Ella describió con mucho detalle cuáles son los problemas que plantea la estrategia neoliberal y cuáles son los desafíos que tenemos para tener otra estrategia viable. Respecto a las preguntas, apenas un comentario general. Yo creo que una de las realidades que estamos viviendo es que la transformación tiene que ser en democracia. Hay dos datos que presumiblemente van a estar presentes en el futuro de América Latina. Uno es que tenemos que hacer la transformación en democracia a partir de la esencialidad de la política, y en este sentido rescato el discurso de ayer del presidente Mujica, que puso un énfasis fundamental en esa capacidad de la sociedad de movilizar las energías necesarias
para en el marco de un orden jurídico estable hacer la transformación. Y el segundo dato referido a los modelos alternativos, la verdad es que históricamente hasta ahora todos los casos de desarrollo se han registrado siempre en la economía de mercado. Hubo un intento del siglo XX de organizar la economía de una manera distinta, que fue la Unión Soviética, que colapsó, y hasta ahora incluso estos países emergentes de Asia, incluso China, bajo un régimen singular como el que tiene, realizó su despegue cuando incorporó elementos de economía de mercado para movilizar el potencial del país. Es decir, que tenemos que hacer las cosas en democracia y en una economía de mercado, porque en los plazos históricos previsibles no parece posible que se pueda instalar un modelo, digamos, socialista con propiedad colectiva de los medios de producción, sin perjuicio de que en una economía de mercado puede haber segmentos de la economía social y popular con propiedad común de activos, pero en una economía de formación de precios dentro del mercado. Y el tema es cómo compatibilizamos esa economía de mercado que requiere la existencia de un empresariado nacional que innove, que aporte lo que tiene que aportar. Y eso no puede ser sustituido con la participación de las filiales. Nosotros tenemos en América Latina un extremo grado de extranjerización, en parte por las razones que nos dijo la profesora Puyana, donde hemos cedido segmentos fundamentales de la economía a corporaciones. Para darles el caso argentino, hay una encuesta en la Argentina de las 500 mayores empresas argentinas. Más de 300 son filiales y generan el 80% del valor agregado. No hay ningún caso en que el predominio de las filiales haya generado un proceso de desarrollo nacional. Entonces es indispensable en democracia la existencia de un Estado desarrollista que promueva la inclusión social, la integración del territorio, que promueva la capacidad innovativa del sector privado y que configure una economía de mercado dinámica, soberana, en el dominio de sus recursos, ordenada, capaz de responder a los desafíos y oportunidades de la globalización. Nada menos que este es el desafío que enfrentamos ahora en este siglo XXI. Y en ese escenario, todos los viejos problemas históricos de los pueblos originarios, las cuestiones de género, todo lo que hace a la generación de un desarrollo humano. Vuelvo a insistir otra vez en el discurso del presidente Mujica ayer, cuando dio este énfasis en estos aspectos humanos del desarrollo que tienen que inspirar a la política para que la política pueda, en democracia y en el marco de economías de mercado afianzadas en los recursos propios y en la capacidad de decisión, poder realmente realizar el proceso de transformación necesario con inclusión social, porque en definitiva, cuando hablamos de desarrollo no es para ponernos contentos porque las estadísticas nos dicen que ha crecido el Producto Bruto Interno, sino para que la gente viva mejor. Muchas gracias. Yo quisiera añadir algo a lo que ha manifestado el profesor Ferrer y tal vez tiene algo que ver con las preguntas, la idea y la ilusión de un cambio en el paradigma o en la estructura de poder y el papel de China como uno de los pocos potencias que han cortado con la potencia hegemónica. A mí me da la sensación que, digamos, China tiene un capitalismo muy sui generis. Alguien la denominó que era un capitalismo sin burguesía en el cual el partido y el ejército hacen las veces de una burguesía, que ese es como el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Y en el cual está jugando también a los mismos intereses de las grandes potencias. El comercio de América Latina con China es más norte-sur que de América Latina con Estados Unidos, por ejemplo. Es más materias primas por manufacturas. Yo no sé, no entran realmente manufacturas a China. Se exporta la soya, se exporta el café, se exportan cosas así, pero no nada procesado. Y las restricciones a las importaciones de bienes que tengan un poco más de valor agregado son muy restringidas, porque defienden mucho su valor agregado, ¿verdad? Eso me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta y quizá
también que coinciden, digamos, como el hambre y las ganas de comer. América Latina, que se monta en el extractivismo con todos los problemas que esto tiene de sociedades rentistas y estados rentistas, y China, que necesita de las materias primas. Entonces allí los intereses fueron totalmente armoniosos. ¿Cuándo se rompen? Quién sabe, pero eso yo creo que va a ser muy difícil, lo cual puede impedir realmente ese desarrollo de la tecnología y de las fuerzas productivas importantes. Yo en ese caso soy pesimista. Muy bien, muchas gracias, profesor Ferrer, muchas gracias, profesora Puyana. Gracias a todos y a todas. Damos por finalizada la conferencia.